estamos en este lugar, sea impregnado de tu gracia, sea impregnado de tu amor, de tu presencia. Que no salgamos como llegamos, Señor. Salgamos diciendo cuán bueno es Dios, cuán grande es el Señor. Señor, hoy exaltamos tu nombre. Queremos que este lugar sea para ti, Señor, y tú te sientas adorado, te sientas exaltado. Bendito sea, Señor. Hoy te ruego que tu Espíritu traiga luz, traiga verdad a nuestras vidas. Te lo suplico y que corramos hacia la cruz. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bienvenidos sean todos. Por favor, saluda a la que esté a su lado, sonríale, bendígale. También saludo a los que están desde casa, un abrazo fraternal desde aquí. Gracias por acompañarnos de forma virtual. Muy bien, los niños ya pueden salir a su clase, así que les invito para que puedan salir. Bueno, siempre es una alegría encontrarnos de nuevo, ¿cierto? Es una gran alegría encontrarnos de nuevo. Ha pasado una semana con retos, con triunfos, con cosas, pero aquí estamos. Aquí estamos. El Señor nos ha acompañado y ha sido bueno con nosotros. Bueno, muy bien, muy bien. Vamos entonces a ir a la palabra de Dios. Vamos a ir a Mateo capítulo 13 y vamos a leer los versos 1 hasta el 9. ¿Listo? Mateo 13 desde el 1 hasta el 9. Entonces dice la palabra de Dios. Les invito a que se sienten, porfa, pónganse cómodos, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Muy bien, dice la palabra de Dios, Mateo 13 del 1 al 9. Más tarde, ese mismo día, Jesús salió de la casa y se sentó junto al lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él, así que entró en una barca. Se sentó allí y enseñó mientras la gente estaba de pie en la orilla. Contó muchas historias en forma de parábola, como la siguiente. Escuchen, un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda. Pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y, como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Señor, te damos gracias por darnos el enorme privilegio tan solo de repetir palabras que tú pronunciaste, Señor. Qué honor, qué honor. Gracias, Señor, por tu palabra. Por favor, Dios, háblanos hoy y te suplico, úsame hoy para tus designios y tu gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, las parábolas son una parte preciosa, bellísima de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Siendo un poquitico técnicos, por llamarlo de alguna manera, una parábola es una enseñanza espiritual dada a través de un ejemplo terrenal. Eso es lo que es una parábola. Un ejemplo espiritual con una enseñanza espiritual dada a través de un ejemplo terrenal para que nosotros la podamos comprender, la podamos abarcar para nuestra vida. Cristo usualmente tomó cosas comunes y ordinarias de la vida diaria para enseñar verdades del reino de Dios. Una de ellas es esta bellísima parábola, la parábola del sembrador, ¿verdad? Quiero que entendamos algo hoy, y es cuál es el propósito de las parábolas. Las parábolas tienen un propósito bastante interesante. Y cada vez que las parábolas son citadas, siempre la audiencia puede llegar a dividirse en dos grupos. Mire, leamos versos 11 al 15 de ese mismo capítulo, Mateo 13, y dice:
Leamos desde el 10. Sus discípulos vinieron y le preguntaron, ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? Es una pregunta bastante interesante. ¿Por qué él decidió usarlas? Y el Señor les da la respuesta. Versículo 11 en adelante. A ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo, les contestó, pero a otros no. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia. Pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Por eso uso estas parábolas, pues ellos miran, pero en realidad no ven. Oyen, pero en realidad no escuchan ni entienden. De esa forma se cumple la profecía de Isaías que dice, cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán. Pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír y han cerrado los ojos, así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír y su corazón no puede entender y no pueden volver a mí para que yo los sane. El propósito de las parábolas es de alguna forma separar a los que voluntariamente, ojo con eso, voluntariamente rechazan la verdad de los que con humildad y arrepentimiento sí quieren caminar con Dios. Las parábolas de alguna manera separan lo que hay en el corazón. Quiero ser un poco más explícito. Según lo que el Señor respondió a esa pregunta, está diciendo es que hay gente que por más que se le diga, se le muestre, no quiere ver y no quiere escuchar. Diciéndolo en palabras un poco más nuestras. Entonces, ¿qué pasa? Las parábolas consiguen el objetivo de que el que quiere oír, el que quiere entender, el que quiere que su vida cambie, las parábolas van a ser una gran bendición para su vida. Pero aquel que simplemente de pronto está ahí escuchando, pero en realidad ni escucha, ¿sabe qué va a causar esa parábola en su vida? Nada, absolutamente nada. Entonces, las parábolas son una forma de separar esos dos grupos. En las comunidades de fe, lamentablemente, es una realidad. En las comunidades de fe hay personas que, aunque están sentadas, su mente y su disposición no está ahí. Pero hay otras que, inclusive desde salir de casa, su corazón ya está en el momento en el que sabe que es el día del culto a Dios. Miren, el perezoso espiritual se privó voluntariamente de entender el mensaje de Dios. ¿Usted ha escuchado ese dicho de oreja de pescado? ¿Sí lo ha escuchado? Es que usted tiene orejas de pescado. Es que los pescados no tienen orejas. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? No escuchan. Y hay gente que voluntariamente, hablando de temas espirituales, tiene orejas de pescado. Entonces, el perezoso espiritual se priva voluntariamente de entender el mensaje de Dios. Pero a los que se esfuerzan por conocer a Dios, dice el texto que Dios los va a bendecir con un mayor entendimiento. Entonces mira que qué rico porque Dios premia al que se dispone a aprender más de Él. ¿Por qué? Porque le va a dar más entendimiento. Hay un dicho por ahí que no nos preocupemos por lo que no entendemos aún, sino preocupémonos por lo que entendemos ahora y deberíamos actuar conforme a eso. ¿Ya? Entonces, el perezoso espiritual se priva voluntariamente. Dicen, ay no, yo no quiero estudiar, yo no quiero profundizar. Entonces, él solito se pone sus orejas de pescado. Mire, el que quiere ser un niño espiritual, también Dios le va a seguir dando lechecita. Porque aún en la iglesia hay personas que pueden llevar mucho tiempo, pero siguen siendo niños. Llevan años en la iglesia, pero su entendimiento sigue siendo el de un niño espiritual. También es bastante sorprendente porque son cosas que uno ha visto en su caminar con Dios. Hay personas que en meses tienen el entendimiento y la madurez de personas que llevan años. Uno dice, ¿pero qué pasó? ¿Qué come? ¿Qué ha hecho? Simplemente es su disposición, porque Dios da la gracia, pero el hombre coopera en esforzarse, en conocer más a Dios. Así que hay personas a las que van a seguir a punta de lechecita, y van a seguir siendo niños y bebés espirituales. Pero hay otros que desean crecer para Dios y
¿Y sabe qué hace Dios? Les da tremendo banquete, tremendo banquete. Y cada vez que se abre la Biblia dice, wow, Dios, ¿qué es esto tan espectacular? Gracias, Señor. Entonces, miren, ese es el efecto y el propósito de las parábolas, ¿verdad? Entonces, el Señor lo hace intencionalmente, intencionalmente. Porque, miren, en la iglesia hay los que representan a una multitud y hay discípulos. Es decir, hay gente que, miren, no siempre porque una iglesia o una comunidad de fe esté llena de gente, no significa que todos sean discípulos. Ayer veía una entrevista que le hacían a Lucas Leis. Le preguntaron, ¿cuál cree usted, en breves palabras, que es el gran problema de la iglesia cristiana actual? Y justamente citó esto. Dijo, hermano, el problema es que no hemos podido cerrar la brecha entre los que son asistentes a una iglesia y los que son realmente discípulos. Ese es el gran reto que tenemos en las iglesias. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Entonces, la multitud, miren que la multitud eran los que seguro estaban en tinieblas y no querían venir a la luz. ¿Sabe? A mí me parece tremendo que tenían a la luz, tenían al Creador, tenían al Verbo, tenían a Dios con ellos y aún así permanecieron en tinieblas. Aún así. Y escuchan y no quieren entender. No quieren, a pesar de lo que ven, no le dan gloria a Dios. Hay multitudes que son así, Dios mío. Pero los discípulos, miren que fueron pocos, ¿no? Uno diría que en ese porcentaje, solo los discípulos fueron los que en medio de toda la multitud, cuando Jesús dijo esa parábola, dijeron, Señor, ¿qué quisiste decir con eso? Ojalá hubieran sido todos a una voz, Señor Jesús, no te bajes de la barca. No entendimos. ¿Quisieras explicarnos qué nos quisiste decir? Pero no fueron todos, fue un porcentaje mínimo que está representado en sus discípulos. Un discípulo siempre tiene preguntas sanas, siempre quiere acercarse a Dios, siempre quiere más de Dios, pero la multitud no es así, la multitud se conforma, la multitud vive de ritos, vive de religiosidad y no de una relación personal con Dios. Entonces, ¿quiénes somos hoy? ¿Seremos la multitud o somos los discípulos? ¿A qué grupo pertenecemos hoy? ¿A qué grupo pertenecemos hoy? Y no estoy diciéndole a qué iglesia va, no estoy diciéndole usted qué cree acerca de ciertos temas de la fe. Estoy hablando de algo mucho más trascendental de eso, y es cómo es su relación con Dios. ¿Es usted un seguidor de Dios? Porque yo creo que a veces confundimos ser seguidores de movimientos religiosos. Y entonces sigo al ministro, al profeta, sigo a aquel, pero a veces nos conformamos con eso y no estamos siguiendo a Jesús. Entonces, o somos como la multitud, estamos ahí, de pronto venimos a la iglesia porque sabemos que es algo que Dios ha ordenado y de pronto eso alivia un poco nuestra conciencia, pero nuestras vidas hace rato no está pasando nada. Nuestras vidas no están cambiando, nuestras vidas no están así, mire, maravillados de la luz de Dios. ¿Será que eso no nos pasa? ¿Por qué pasa eso? Porque hoy necesitamos entender la diferencia entre ser de la multitud y ser un discípulo. Es vital eso para nuestras vidas. Bueno, entrando de lleno ya a esta parábola, quiero que empecemos a definir algunos conceptos de esta parábola, y es, ¿quién es el sembrador? ¿Quién es el sembrador? Según Marcos 4:14, el sembrador es el que siembra la palabra, el que lleva la palabra. Todos nosotros debemos ser sembradores. Todos nosotros. Debemos sembrar, de acuerdo a Mateo 28, todos debemos ir y hacer discípulos, y los discípulos son sembradores, llevan la palabra. Entonces, el sembrador es el que siembra la palabra. ¿Y qué es la semilla? Según Lucas 8:11, la semilla es la palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Y qué es o quién es el terreno? Nosotros.
Cada vida es un terreno espiritual. Cada vida es un terreno. Así que con eso vamos entonces a entrar de lleno a ver los 4 tipos de terrenos que describe el Señor en esa parábola. Vayamos al primero que está en el verso 4. El verso 4 dice, escuchen, un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Esta parábola tiene algo que para mí es un plus, y es que el mismo Jesús la explica. ¿Sí? Entonces es muy bello porque nos ahorramos el trabajo que tendríamos que hacer de analizar el texto y de mirar qué quiso decir. No, aquí el Señor nos la puso re fácil. Y es que Él mismo dijo, miren, esto es lo que significa. Entonces, qué mejor que escuchar al mismísimo Dios explicándola. Mire lo que dice el verso 19, ahí mismo en Mateo 13. Dice, las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino. ¿Y qué dice ahí? Y no lo entienden. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Podríamos decir que el mal que adolece este tipo de terreno o de persona es su falta de entendimiento. ¿Ok? Es su falta de entendimiento. Miraba ayer unas estadísticas de un estudio que se hizo del trabajo pastoral en Estados Unidos y decía que el más alto porcentaje del trabajo pastoral en las iglesias, por lo menos de Estados Unidos, es la predicación, con un porcentaje altísimo que es el 60%. Y después se segregaban otros ítems más pequeños y dentro de esos había un ítem pequeñísimo. ¿Y sabe cuál era? El discipulado personal. Y eso para mí fue una cachetada. ¡Pah! Y ¿cómo así? Porque el discipulado personal es muy importante. Debería tener un porcentaje mucho más alto. Y es decir, no estoy diciendo que porque se hizo en Estados Unidos a mí no me caiga el guante. ¡Pah! A mí me pegó durísimo. Yo dije, sí, porque está bien, nosotros aquí en la congregación hacemos lo que el Señor nos dijo y era predicar. Pero hay un trabajo que es como de remangarse la camisa y es el de discipular, el hacer discípulos, el sentarnos persona a persona. Y eso es un trabajo muy importante. Entonces, miren, cuando el creyente se queda con un entendimiento bastante superficial, es fácil, según lo que dice el Señor, que venga el enemigo y robe esa semilla. ¿Sí? Entonces aquí se requiere un trabajo conjunto. ¿Conjunto por qué? Porque es importante que ese creyente cuyo entendimiento aún no está avanzando pueda acercarse también y decir, ¿me pudieras explicar? Tengo esta duda, tengo esta pregunta. Pero también se requiere de personas maduras en el Evangelio que estén constantemente indagando, mirando cómo pueden apoyar a los hermanos para que ellos puedan crecer en su madurez y en su entendimiento de la palabra. Así que este tipo de terreno, su mal es la falta de entendimiento. La falta de entendimiento. Yo recuerdo hace algunos años, yo tenía un amigo, yo trabajaba en una clínica, durante varios años fui mensajero y un día me ascendieron a trabajar en la fotocopiadora. Entonces yo estaba muy contento porque dije, bueno, yo la verdad, le soy sincero, le doy gracias a Dios porque desde que el trabajo sea honoroso, no tengo por qué sentirme mal, ni de ser un lustrabotas, ¿qué importa? Me importa ser honrado y trabajar honradamente. Trabajé varios años echando pata por esta ciudad y un día me dijeron, Juan, coja la fotocopiadora porque ahora vamos a tener otra máquina y necesitamos otra persona. Y yo, claro que sí, muchas gracias. Y tomé la oportunidad. Y había un compañero que se llamaba Juan también, pues si algún día escucha esta predica se va a sentir aludido. Juan era un hombre que tenía dudas de la existencia de Dios. Y un día me hizo una pregunta, Juan, y me la hizo porque me quería corchar el bendito. Y literalmente me corchó. Porque mi entendimiento necesitaba ser desarrollado. Entonces Juan me dice, Juan, a mí hay cosas que me gustan de la Biblia,
pero tengo una duda. Y me dijo, me mostró el texto donde Caín mató a Abel, y entonces Caín tenía que huir. Y el texto dice que Caín le dijo a Dios, Dios, pero si me voy y me matan. Entonces él me hizo esta pregunta. Me dice, ¿no cree que la Biblia tiene un error? Yo, ¿por qué? Porque si solo estaba Adán y Eva y Caín y Abel, ¿quién lo iba a matar? Y yo quedé como el chavo. Yo, hermano, muy buena pregunta, le dije. Lo cierto es que yo dejé esa pregunta así, pero después con los años entendí. ¿Quieres saber la respuesta? Por si algún día le pregunto. La Biblia en ese contexto nos está relatando la historia de algunos personajes, pero no quería decir que ellos fueran los únicos que estuvieran en ese momento. ¿Por qué razón? Porque Dios dijo en Génesis que Adán y Eva debían reproducirse y poblar la tierra. Pero la Biblia en ese texto de Génesis no nos está queriendo decir que ellos en ese momento en el que Caín mató a Abel eran los únicos, sino que ya la tierra estaba poblada, ¿verdad? Y sí, se lo digo sinceramente, ¿de quiénes? De relaciones sexuales que hasta ese momento eran permitidas entre personas de la misma familia. Se lo digo abiertamente, abiertamente. Ya después el Señor legisla eso con la ley de Moisés. Pero esa era la respuesta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no tenemos entendimiento, miren, el enemigo puede mandar a una persona que a través de sus dudas nos quiere sacar del camino. Y créame que eso sucede. Yo no sé si usted ha tenido la experiencia, pero yo abiertamente le digo, yo tuve muchas experiencias de personas que quisieron hacerme dudar. Pero había algo que a mí no me dejaba salirme de los caminos de Dios. Y era recordar la experiencia de ese amor divino que me abrazó cuando me arrepentí. Yo decía, puede que yo no entienda, pero esta paz, este amor que siento, yo no lo puedo explicar. Yo no lo puedo explicar. Yo me siento diferente. Ya no me siento culpable, he sido lavado. Pero claro, tenía muchas dudas. Entonces, ¿qué pasa? Este primer terreno representa a esas personas que se quedan con esa falta de entendimiento. Constantemente, mire, el sembrador, que en este caso humildemente soy yo, estoy sembrando ahorita una semilla en ustedes. Y seguro que otras personas lo han hecho, o usted también ha tenido la oportunidad de sembrar esa palabra. Pero ¿sabe una cosa? Cuando no hay un entendimiento maduro, el enemigo hace y viene y se la quiere robar. Se la quiere robar. Entonces, dice aquí el Señor que son los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Constantemente. Por eso, dentro del diseño de Dios en la iglesia, se requiere de personas maduras que le estén dando la mano a los nuevos creyentes. Porque están expuestos a un fuego, una batalla. El enemigo va a querer robar cada semilla de esperanza, cada semilla de fe, cada semilla de amor que Dios coloca en nosotros. Dice 2 Corintios 4, 3 al 4, dice, si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Satanás está interesadísimo en que las personas no regeneradas permanezcan ciegas espiritualmente. Permanezcan así. Por eso hay agendas políticas financiadas por ateos, por personas cuya moralidad es bastante cuestionable, para levantar agendas que vayan en pro del humanismo. Todo lo que se mueve en la agenda política tiene hilos espirituales oscuros. Pero también obviamente Dios está allí. Pero detrás de todas esas agendas hay personas que están siendo literalmente manipuladas por espíritus de oscuridad. Entonces, esta semilla, tristemente, dice este ejemplo, que cayó junto al camino, porque el camino es Cristo. El camino es Cristo. Así que qué importante hoy entender lo delicado de quedarnos siempre con dudas, con preguntas.
Yo le he dicho a la gente que hay dos tipos de preguntones. Están los preguntones sinceros, que tienen una pregunta sincera. Pero hay preguntones que por más que uno le responda, nunca van a, no digo nunca, Señor, perdóname, pero están tan duros que por más que su pregunta sea resuelta, van a decir no. Entonces, ese es el primer tipo de terreno, la que cayó junto al camino. No tiene entendimiento. Qué importante es desarrollar entendimiento. Qué importante ir a espacios donde la Biblia es enseñada. Qué importante, como lo he dicho yo, una Biblia de estudio, profundizar un poco más, un discipulado. Todas esas cosas son importantes. Segundo terreno, leámosla en el versículo 5. Dice, otras cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda. Esta es la que cayó en pedregales. Y el Señor también la explica. Leamos versos 20 al 21, ahí mismo en ese capítulo. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Entonces, este tipo de semilla que cae en ese tipo de terreno, el problema es no hay mucha tierra, brota pronto, no tiene profundidad, no tiene raíces y cuando viene el calor se quema y se seca. La semilla necesita una buena tierra para echar raíces y crecer. Y ese tipo de persona, yo lo he titulado los superficiales, los que no han madurado espiritualmente. Y en el camino con Dios hay personas superficiales espiritualmente. ¿Sí? No implica que porque tengamos una Biblia, la tengamos en el teléfono, en la maleta, en el bolso, eso no nos hace literalmente muy espirituales. Son personas que no han madurado. Me encanta cómo el escritor a los Hebreos desarrolla una parte del texto dándonos a entender que la madurez realmente se mide por algo. ¿Sabe cómo se mide la madurez de un creyente? Por la forma en la que actúa de acuerdo a la palabra. Eso es lo que mide la madurez según el escritor a los Hebreos. ¿Cómo actuamos ante la palabra? Ante cada reto de la vida, la palabra de Dios determina cuál es mi paso a seguir. Y de acuerdo a lo que me dice la palabra, estoy actuando de esa manera. Eso es lo que según el escritor de Hebreos denota madurez en los caminos de Dios. Es en eso. Entonces, dice 2 de Timoteo 3:5, dice, actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos que actúan. Y usted sabe que un actor está desarrollando un papel, un personaje, pero no significa que literalmente sea esa persona. Obviamente sé que un actor le pone ingredientes de su propia vida, pero el texto nos dice que actuarán como religiosos, se verán como religiosos. Pero ¿qué pasa? Con sus hechos están rechazando el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Parecen religiosos, parecen discípulos, parecen creyentes, pero sus hechos dicen otra cosa. Estos son los que son de corta duración y de momentos. Son ese tipo de personas que vienen a la iglesia un mes, 2 meses, se desaparecen un mes, 2 meses y vuelven. Son personas que son como de ir y venir, ¿sí? Son superficiales. Son los que les parece agradable la palabra. Es más, se meten en conversaciones de la Biblia. Les parece agradable, pero resulta que no se someten a ella. Yo les he dicho, perdónenme que sea tan repetitivo con esto, que para mí uno de los grandes temores de ese movimiento de la sana doctrina actualmente es que ha creado personas expertas en debatir, pero generalmente, no digo todos, hay muchas personas que sus vidas dejan mucho que decir.
mucho que decir. Entonces, saben los misterios, las 5 solas, saben de escatología, saben de doctrina de pecado, saben profecía bíblica, conocen todos los libros, hablan de muchos autores de algunos tiempos pasados, citan a Spurgeon, citan a varios, pero sus vidas dan un mensaje muy diferente. A esas personas hay que tenerles miedo, ¿sabe? Es más, ¿sabe qué dice Pablo? Que con los tales ni siquiera hay que comer. Así lo dice Pablo. Dice, con los tales ni aún coman. Así de grave es la cosa. Entonces, ¿qué pasa? Les parece grave la palabra, uy, qué chévere, pero sus vidas son un desorden. Sus vidas son un desorden, no se someten a ella. Miren, dice aquí, cuando el Señor explica este texto, dice 2 cosas que me llaman mucho la atención. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Entonces, ¿qué pasa? ¿Viene algún problema? Miren, la raíz de los problemas pueden ser, digamos que 2. Primero, por mi pecado. ¿Cierto? Número 2, por el pecado de otros. Y un tercero, puede ser porque Dios en su soberanía decidió formar mi carácter a través de una prueba, de un reto en la vida. Eso ya hemos hablado hace algunos días. Pero ¿qué pasa? El que es un creyente como este, que es un pedregal, viene el problema y ¿sabe qué hace? Abandona el camino. Lo abandona. Porque dice, no, yo me hubiera quedado, como decían los de Egipto. Mejor nos iba allá en Egipto, teníamos las ollas de carne, estábamos chévere, pero aquí, mire, estamos padeciendo. Es que cuando Dios nos saca de la esclavitud, nos está llevando por un proceso, no es todo inmediato. Pero ese proceso, primero en el camino, transforma al peregrino. Pero ese peregrino, Dios le ha prometido un destino eterno diferente. Pero no dijo que todo iba a ser color de rosa. Entonces, ¿qué pasa? El que es un pedregal, perdóneme, se me acaba de acordar algo y es, yo digo que parece una caja de pollos. Solo llora y llora, ay, es que Dios no me da, es que Dios no se acuerda de mí, es que Dios me abandonó, es que mire por qué a ese que es una persona toda pecadora le va tan bien, parece una caja de pollos. Pío, 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 llora y llora y llora y llora. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros empezamos a entender que todo esto hace parte de nuestro caminar con Dios, dejamos de llorar tanto. Entonces, tenemos problemas, claro, pero mire lo que dice el Señor, o cuando son perseguidos por creer la palabra de Dios. Claro, a veces nosotros vamos a tener inclusive conflictos con personas hasta de nuestra propia sangre por causa del Evangelio. No es nada chévere, pero el Señor dijo que iba a pasar. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ser perseguidos, o en su trabajo. Usted es una persona honrada, usted no dice mentiras, usted es cumplido, usted usa bien su tiempo de trabajo, usted le pueden hacer tareas y a usted le rinde, usted acaba. Pero en cambio el que es medio tramposito, bostece, cuando viene el jefe, ahí sí mueve el mouse. ¿Sí? Estoy trabajando, pero resulta que no. Es mejor, jefe, ya acabé. ¿En qué más le puedo colaborar? ¿Hay alguna otra tarea que me pueda asignar? Eso habla bien de nosotros. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Los que no les gusta la honradez van a decir, no sea sapo. ¿Por qué está haciendo eso? Usted me está haciendo quedar mal. ¿Sí? Entonces, ¿qué importa? Nosotros no vivimos para agradar al hombre, sino a Dios. Ese trabajo nos lo dio el Señor. Y es a Él a quien vamos a honrar con nuestra labor. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener persecución en el colegio, en la universidad. La gente va a querer presionarnos para que nosotros sigamos corriendo por esa vía de desenfreno. Nos van a llamar locos, nos van a llamar religiosos, en fin. Pero ¿qué pasa? Cuando viene esa presión, el que es un pedregal no decide honrar a Dios, sino que decide ir a donde va el montón. Decide hacer lo que todo el mundo hace. Y es ahí donde necesitamos entender que necesitamos ser maduros.
maduros. El que es un pedregal, la invitación de Dios es, hay que madurar. Tienes que madurar, hijo. Entonces, esa semilla que cae en pedregal, hay que quitar esas piedras. Hay que quitar esa tendencia a rendirnos cuando vienen los problemas. Hermanos, si hay algo que Dios nos va a pulir es a través de las aflicciones. Las aflicciones perfeccionan nuestra fe, perfeccionan nuestra cercanía con Dios. Entonces no tengamos temor, porque miren, Pablo dijo unas palabras que para mí son wow. Y él dijo, yo también tengo en mi cuerpo las marcas, así decía. A Pablo le costó su vida, heridas, latigazos, naufragó, lo picó una serpiente. Él dijo, yo también llevo en mi cuerpo las marcas. Mi hermano, a veces somos marcados por las heridas de la fidelidad a Dios. Pero qué bueno que nosotros podamos entender que hemos sido llamados también a participar de cierta manera de las aflicciones del Señor. Entonces, son pedregales. Y cuando vienen los problemas, es una invitación de Dios. Hay que ayunar, hay que levantarse más temprano a orar, hay que orar más, hay que inquirir en la palabra de Dios. Señor, háblame. En el medio de toda esta marea, muchas personas me dicen, pero solo tu voz me va a dar el camino seguro, Señor. Entonces, son personas que cuando vienen los problemas y las persecuciones, caen. Hermanos, muchas veces caí, les soy sincero. Yo quiero que esta sea una comunidad sincera y real. Yo no quiero ocultarle, yo también soy una persona que he caído, he cometido errores. Y muchas veces caí frente a la presión. Pero después le doy gracias a Dios porque me dio la oportunidad de arrepentirme y volver a Él. Y aquí estoy. Aún el Señor sigue trabajando en mi vida. Pero le invito a que si de pronto usted ha sido este tipo de terreno, vamos. Hoy es el día para cambiar de tipo de terreno. Ya no seamos más pedregosos. ¿Listo? Tercer terreno. La que cayó entre espinos, verso 7. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes. El Señor también lo explica en el verso 22. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza, así que no se produce ningún fruto. Para mí, este grupo lo he titulado Los que les falta carácter. Carácter. Una cosa es madurar y otra cosa es el carácter de creyente. Entonces, son los que quieren vivir para Dios, sí, pero resulta que vienen otras cosas y empiezan a desplazar las prioridades del reino de Dios en nuestra vida. Mire, y no es algo inmediato, no es algo como que ya llegó y se quitó mi prioridad divina. Son cositas que poquito a poco vamos permitiendo, poquito a poco. Cuando uno se da cuenta, uno dice, ¿y a qué horas? Yo me entregué tanto a esto que ya quedó Dios hasta en un segundo plano. Qué vergüenza con Dios. Son cosas que poquito a poco se van metiendo. De hecho, la Escritura dice que cacemos las zorras pequeñas que dañan el fruto. No son cosas grandes, sino son cositas pequeñas que poquito a poco van logrando eso. Entonces, sus prioridades empiezan a cambiar. Por favor, hoy piensa en cuáles son tus prioridades y tú vas a saber si tu vida hoy está entre espinos. Piensa hoy en tus prioridades, siendo muy sincero con Dios. Sé sincero hoy con el Señor. Eso solo lo sabe Dios y lo sabes tú. ¿Cuáles son tus prioridades actualmente? Y tú vas a saber ya mismo si de pronto, sin darte cuenta, tu vida se ha convertido en un espino. Porque cuando las prioridades empiezan a quitar a Dios del centro de nuestra vida, entonces podemos decir, aquí están creciendo espinas en mi vida. Espinas. La prioridad de todo ser humano debe ser Dios. Hay otras prioridades
que no le permiten a la semilla recibir la luz que necesita para crecer y es ahogada. La primera, el Señor dice allí en ese verso 22, que son las preocupaciones de esta vida. Las preocupaciones de esta vida. Hermanos, yo no me opongo y que debemos nosotros ser diligentes en los asuntos de nuestra vida, ¿cierto? Pero como la vida en Cristo es una vida de prioridades, ¿qué debe estar primero? Mateo 6:33. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les van a ser añadidas. Entonces, ¿qué pasa? El afán de este siglo, el afán de las cosas, la preocupación. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que una de las cosas que Dios ha venido trabajando en mi vida actualmente es la espera. Y creo que no hay cosa más horrible que aprender a esperar porque se desespera uno. ¿Cierto? Entonces hay cosas en las que uno dice, no tengo forma de solucionarlo yo, ni tengo forma de hacerlo ya. ¿Qué me queda hacer? Esperar. Y eso sí que es duro, porque uno quisiera tener la respuesta y la salida a todo. Tener la llavecita, tener manos así, o una llave maestra que abra la puerta, aquí está la solución, ya, listo. Pero hay veces en que las cosas no son así. Entonces, cuando vivimos en afán, entonces Dios nos está dando el mensaje, y es que tenemos que aprender a esperar. Hay que esperar. No aguantamos un proceso de Dios, y Dios está formando nuestro carácter a través de la espera. Dios habla muy bien de los agricultores, porque dice que los agricultores siembran la semilla y esperan. ¿Sí? No es que ellos la siembran, soplan, ya salió la matica o el fruto. No, ellos la siembran y esperan. Es más, esperan en Dios. Que Dios les mande el clima correcto, las lluvias correctas, el clima correcto. Ellos sí que tienen fe, una fe bella. Que Dios bendiga a los campesinos. Entonces, es importante entender eso. Y es el afán de este siglo. El afán. Señor, bendíceme, pero bendíceme ya. ¿Sí? Lo quiero ya. ¿Sí? Entonces, no, mis hermanos. Hasta en eso tenemos que aprender a ser humildes. Para decirle, Señor, lo quiero ya. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Perdóname si sueno jactancioso, Señor. Yo quisiera que fuera ya. Pero entiendo que tú tienes un tiempo para mi vida, una voluntad, y tú me estás pastoreando y tú me cuidas. Entonces, hay que aguantarnos los procesos de Dios. No esperamos el tiempo de Dios. Entonces no oran diciendo, hágase tu voluntad, sino dice, Señor, hágase mi voluntad. De pronto no hemos aprendido a descansar en Dios. Y la Biblia dice que por nada estemos, ¿qué? Afanados, por nada. Entonces, claro, la tormenta está ahí, los problemas, el compromiso, las incertidumbres, los lobos rapaces están a la puerta para caernos y devorarnos. Pero yo estoy en paz, pues, Señor. Tú cerraste las bocas de leones, yo voy a estar tranquilo, tranquilo, porque yo confío en ti y tú me das esa paz que yo no puedo explicar. ¿Sí? Y tú, Señor, cerrarás las bocas de los leones. Y yo estaré aquí tranquilo, confiado, haciendo lo que me corresponde, sí, pero aquello en lo que yo no tengo control, descanso en ti, Señor. Porque tú eres el que peleas por mí, tú eres el que cierra las bocas de los leones para que no me hagan daño. Y yo voy a dormir en la barca, aunque haya tormenta, yo voy a roncar al lado de Jesús. Aunque se mueva mi barca, yo voy a dormir al lado de mi Señor, porque si Él duerme es porque Él sabe que todo va a estar bien. Voy a dormir al lado de ti, Señor, punto. Porque en paz me acostaré y así mismo dormiré. Entonces, el afán es un enemigo, ¿saben de qué? De entender el señorío de Cristo. De entender el señorío de Cristo. El afán nos lleva y nos tienta a caer en el humanismo. Y es esa dependencia de lo que nosotros o nuestros contactos pueden hacer. Yo creo que a Dios le da risa cuando nosotros empezamos como a mover nuestras palancas. Dice, ay hijo, ¿cómo así? Si tú me conoces,
Si yo soy el alfa y el omega, el todopoderoso, ¿qué haces tú buscando ayudas y palancas? Clama a mí, yo te responderé cosas grandes y ocultas. Ven ante mí. Es mejor confiar en Dios que confiar en el hombre. ¿Sí? Ahora, Dios puede colocar personas, ¿me van a entender? Pero eso es diferente a que yo siempre esté contando con mis palancas. No, la fe va adelante. La fe va adelante. Confiamos en Dios y el Señor abrirá la puerta que Él considere que sea importante o que sea de acuerdo a su voluntad para nuestras vidas. Entonces, también habla del engaño y las riquezas, ¿sabe? Dentro de este tipo de terrenos, que son los espinos, está el afán de este mundo, pero también está el engaño y las riquezas. El Señor, ¿cómo es de sabio Dios? Que nos conoce también y Él sabe que aquel que cayó en ese tipo de terrenos, está el engaño y las riquezas. No es que las riquezas sean malas, queridos hermanos. Lo malo es nuestro corazón cuando se deja llevar por el amor al dinero. ¿Sí? Entonces, el querer ser rico para los hombres, pero no para Dios, es un grave problema. ¿Sí? Si Dios te ha bendecido, si Dios te abre puertas, si Dios te da una herencia que no esperas. ¿Sí? Pues, ¿qué tenemos que hacer? Más de rodillitas. Señor, que no se me suba esto a mi cabeza. Ayúdame a ser siervo, a ser humilde, Señor. Entonces hay que ser rico para con Dios siempre. El amor al dinero, recuerde que es la raíz de todos los males y te puede hacer extraviar de la fe. Extraviar de la fe. Hay movimientos religiosos que han hecho su fin el dinero. ¿Y qué pasó con ellos? ¿Qué dice la Biblia de ellos? Que se extraviaron de la fe. El Waze les falló y los mandó para otro lugar diferente. No van hacia Cristo, sino van a un lugar diferente y ellos van danzando y celebrando, pero no se han dado cuenta que se extraviaron de la fe. Cuando lo que nos importa en la vida de fe es el dinero, ¿qué dice la Biblia? Nos hemos extraviado de la fe. Nos hemos extraviado de la fe. Y esas cosas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Trabaja honradamente, confía en Dios, sé buen administrador, lo hemos hablado varias veces. Sé buen administrador, ahorra, invierte sabiamente. Los casados, tomemos decisiones en oración con nuestra pareja, ¿verdad? Y dejemos que el Señor nos guíe, pero que el amor al dinero no estropee nuestra vida espiritual. Y por último, versículo 8, dice, pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30 y 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. La explicación del Señor, vamos al verso 23. Las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. ¿Qué diferencias tiene este terreno de los otros? Encontré varias. La primera es que aquel que es buena tierra oye con atención a Dios. Amén. Oye con atención. Esta es la primera característica que hace que una persona sea una buena tierra. Oye con atención a Dios. Deuteronomio dice que si escucháramos atentamente la voz de Dios y pusiéramos por obra todos sus mandatos, oír atentamente, oír atentamente. Hay que oír con atención. Segundo ingrediente que hace que sea una buena tierra es que no solamente oyen con atención, sino que buscan fruto en su entendimiento. ¿Amén? Ah, Señor, tú dijiste eso. ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa eso que estoy hoy leyendo? Tercero, que ese entendimiento hace que nuestra fe tenga raíces profundas. Mire qué bello, oír atentamente, buscar el entendimiento. Y número 3, cuando hacemos esas dos cosas, ¿qué pasa con nuestra vida? Tiene raíces profundas. Empiezan nuestras raíces a ser profundas. Y entonces, ¿qué pasa? Nos sostienen en momentos de dificultad. No somos fáciles de mover. Amén.
raíces profundas, y entonces ni se ahoga ni se seca con el paso del tiempo. ¿Sí? Por ahí hay un salmo bellísimo que habla acerca del justo, que es como plantado junto a corrientes de aguas. ¿Sí? Entonces, así es. Así es. El que oye, el que entiende, echa raíces profundas, profundas. Y aun cuando venga la sequía, no cae, está firme. Y por último, esa fe con raíces profundas ha hecho que se desarrolle el carácter de Dios en mi vida. Amén. Lo voy a repetir. Oír con atención, buscar con entendimiento, echar raíces profundas y por último, desarrollar el carácter de Dios. Entonces, hermanos, la buena tierra llega a ser de esa manera si entiende estos 4 aspectos en su vida. Yo sé y deseo de todo corazón que todos seamos una buena tierra. Todos seamos una buena tierra. Y debemos abrazar con amor, con valentía y con prontitud esto que el Señor amorosamente nos habla en este día. Finalizo con un punto. Y una tierra es buena cuando abraza a Jesús en su vida. Dice Juan 15, 4 al 5. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto porque separados de mí no pueden hacer nada. La solución a la esterilidad espiritual es permanecer en Cristo. Hay que permanecer en el Señor. Amén. Entonces vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios. Padre, en este día, Señor, te damos gracias por el privilegio que nos das de recibir tu palabra y porque hoy nos llevas a meditar qué tipo de terreno soy en términos espirituales. Gracias, Señor, porque tu semilla, la bendita palabra de Dios, ha caído en nuestro terreno. Hoy ha sido esparcida la semilla de la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Qué va a pasar con esa semilla? ¿Qué ha pasado con semillas anteriores que han sido puestas sobre nuestra vida? Pero hoy tú saliste a sembrar nuevamente, Señor, porque tú eres un Dios de miles de oportunidades. Y hoy saliste a sembrar nuevamente. Hoy, Señor, entendemos la belleza de tus designios y de cómo tú nos analizas de una forma tan preciosa y tan precisa. Señor, si hemos sido, Dios mío, como ese terreno, bendito Dios, que es que cayó junto al camino, hoy queremos, Señor, pedirte, ayúdanos a profundizar más en ti, a no quedarnos con dudas, sino acercarnos a ti. Venir y preguntarte, Señor, no entiendo, quiero conocerte más. Que nuestro entendimiento a partir de este día tenga más y más fruto. Señor, gracias porque hoy la Biblia fue abierta en este espacio. Señor, gracias porque también nos hablas de la que cayó en pedregales. Dios mío, ayúdanos a entender la importancia de tener raíces profundas, para que cuando vengan los problemas o la persecución, no sucumbamos ante ellos, porque queremos tener raíces profundas, Señor. Ayúdanos a ahondar en esas raíces, Señor. Amado Dios, te damos gracias porque también entendemos que hay un terreno que es el de los espinos. Y Señor, allí nos falta entender la importancia de desarrollar un carácter cristiano. Dios mío, hoy entendemos que habrán preocupaciones y tú nos has dicho que no nos preocupemos por nada, sino que presentemos toda preocupación ante ti. Ayúdanos a tener el carácter de Cristo y entender, Dios, que la riqueza no es la solución a nuestra vida. La riqueza no es el objetivo de nuestra vida. La riqueza es una añadidura y puede ser una bendición como también puede ser un distractor, Señor. Ayúdanos hoy a entender esa gloriosa verdad. Pero hoy te ruego, Señor, haz de nosotros
una buena tierra, una excelente tierra, Señor. Queremos oír con atención, queremos oír con atención. Queremos que nuestro entendimiento tenga fruto de aquello que oímos o leemos. Y ayúdanos, Señor, a echar raíces profundas que no se van a ahogar, que no se van a secar con el paso del tiempo, sino que nos van a sostener en cada etapa de la vida. Y gracias porque al tener esas grandes raíces, nuestro carácter será más y más como el tuyo. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Señor les bendiga. Quiero preguntar, ¿alguien cumplió años en estos días? ¿Tenemos un cumpleañero? ¿No? Bueno, teníamos un regalo, pero ya no. Mentiras. Les recuerdo, este próximo miércoles a las 7 de la noche, nuestra reunión a través de Facebook Live. Y aquellas personas que voluntariamente deseen apoyar este ministerio, queremos agradecerles. Vamos a orar por las ofrendas. Señor, gracias por las ofrendas, gracias por el apoyo económico que mis hermanos dan a tu obra. Hoy te pido, Señor, bendíceles grandemente. Tu palabra dice, Señor, en 3 de Juan, amado, yo deseo que seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. Te ruego, Señor, trae prosperidad sobreabundante de nuestras almas, para cuando tú envíes tu bendición, seamos sabios, humildes y agradecidos. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Una buena semana. Bendiciones.